Julio Patán y Alejandro Rosas, que Alejandro es de la casa, pero Julio, me da mucho gusto que también estés. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y este es México Bizarro. Y cuéntanos un poquito, Julio, de qué trata. Pues fíjate que nos reunimos aquí mi amigo Alejandro Rosas y yo alguna vez ahí a echar unos whiskies, si puedo decirlo con toda la franqueza del mundo, y nos pusimos a platicar como hacemos habitualmente de la historia de México, pero sin ninguna pompa, ni ningún optimismo, ni nada, por todo lo contrario, ¿no? Sus anécdotas raras, disfuncionales, estrambóticas, grotescas, a veces hasta gore, yo diría, ¿no? Presidentes municipales corruptos, gobernadores tranzas y represivos, fraudes electorales. ¿Cuáles? Bueno, cuentan que hubo alguno. Cuentan de alguno. Sí. Bueno, mejor después, no queremos meter a nadie en problemas. Actrices que se sacan los dientes a propósito para parecer viejitas, etcétera, etcétera, ¿no? Estábamos como en eso. Y nuestro editor, Gabriel Sandoval, editor del Grupo Planeta, director editorial del Grupo Planeta, me dijo, pues hay un libro de breves historias, porque esa fue la idea desde el principio, breves historias bizarras, ha habido polémica con el término, pero está bien que así sea, bizarras de México. Entonces nos repartimos las 90, 45 y 45, así tal cual. A cada quien, a ver, mando mis 45 mejores contra tus 45 mejores. Era mátame esta. Mátame esta. Y se declararon tablas. Pero fíjate que lo curioso fue que además esa misma noche de los whiskies, que fue una noche bizarra, es la primera vez que cuando tomamos tanto whisky sale algo que se traduce en algo, en obra. Porque Más todo allá lo de una demás, cruda, ¿no? todo lo demás Sí. son crudas. Pero sacamos ahí mismo un preíndice en una servilleta, anotamos y eso. Y sobre la marcha, pues obviamente que te acordabas de algo que podía estar mejor, lo íbamos metiendo. Luego cada quien escribió, como dice Julio, 45 y 45, nos las intercambiamos, les echamos un ojo, le metimos mano y ya las entregamos a la editorial para que hiciera, digamos, una corrección general y que quedara y que cuajara bien, ¿no? Ahora, es increíble que realmente hay muchísimas historias. O sea, aquí el 60% es aproximadamente dedicadas a la política porque al final el país que tenemos hoy viene de esas cosas bizarras de la política. O sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero viene de deportes, viene de entretenimiento, viene de espectáculos, viene del mundo de la cultura y del mundo intelectual. Y entonces se van formando, porque la idea tampoco es que fuera un libro de coyuntura, es decir, nunca pensamos, vamos a hacer un libro ahorita que viene la elección para crear conciencia, cero. O sea, no. Era más bien recuperar esas historias y por eso la más antigua de las historias que tenemos es una de un tlatoani, me parece que es Aguizotl, que pide que le echen más agua de Coyoacán y el señor de Coyoacán le dice, oiga, señor Tlatoani, pues está medio difícil porque si yo le echo más agua se va a inundar Tenochtitlan. No, pues soy el Tlatoani y yo mando aquí, ¿no? Sí. Lo manda a ejecutar. Manda a A lo ejecutar. estalinista, sí. Sí. Y el sucesor pues, le echa más agua a Tenochtitlan y se inunda Tenochtitlan y el Tlatoani, tratando de escapar de su palacio porque se está inundando, se pega en la cabeza y se muere. Yo lo estoy viendo Justicia y bueno, es divina. más que apetecible. En el índice podemos leer, por ejemplo, primero, ¿cómo leer este libro? Una vidente en la Procu, y el puñal eres tú, mala leche, ternurita, Salinas en huelga de hambre. Y bueno, así con Evian, muchísimo. sí, que era ¿Te Entonces, acuerdas, no? Sí. ¿quién se ha robado mi microscopio? Lo negrísimo del negro. ¿Qué importancia tendría hacer este tipo de historia o este tipo de anécdotas, en un libro así, con esta parte como tal vez de burla ¿saben? Fíjate que Alejandro y yo lo escribimos como tantas otras cosas que hacemos en la vida juntos o por separado, desde la inconsciencia, ¿no? Es decir, la verdad es que en principio nos divertía la idea. Es un divertimento, ¿no? Vamos a divertirnos. Es un divertimento. Yo creo que fundamentalmente es un divertimento. Ahora, fíjate que ya que lo lees así como, o sea, que terminas, dices, bueno, también hay una tragedia detrás de esto. Es decir, también es la tragedia de la historia mexicana. Es decir, porque también es una historia de corruptelas, ineficacias, cinismos, matanzas. Es Torpezas. decir, torpezas terribles, ¿no? Entonces, también te da como una perspectiva un poco triste, a final de cuentas. Lo escribimos, creo que en un país que permite todo esto. Claro. Y bueno, ahorita en la plática estábamos ya
viendo cuál va a ser el segundo tomo seguramente de esto, ¿no? Es que sí, ¿verdad? Material O hay sea, de sobra, ¿no? No, claro, y además, bueno, y la idea exactamente, insisto, no era crear una conciencia, pero se fue dando de manera natural, porque evidentemente el subtítulo lo dice, es el país que no quisiera recordar, pero que no nos podemos permitir olvidar. Ahora, ¿México es un país bizarro permanentemente o traemos el gen bizarro? No, así como no traemos el gen de la corrupción desde el origen de México, no lo tenemos, ni tampoco que seamos bizarros. Lo que pasa es que en un régimen donde todavía existe tanta impunidad, pues en la política puedes tener 1000 casos de cosas bizarras. Un Congreso que parece que trabaja mucho, pero que no trabaja, pero sí le dedica una sesión completa a debatir si es bueno que venga Madonna a México o no. En el 93. Bueno, o quiere hacer comparecer a Javier Aguirre porque perdimos con Estados Unidos. En el o sea, Mundial del 2002. Digo, O, tú lo leíste ahorita, Steffi, en el índice, una vidente en la Procuraduría. O sea, no estamos hablando de la Procuraduría de Angangueo. O sea, era la Procuraduría General de la República, la máxima autoridad para perseguir el delito, la máxima autoridad para hacer investigaciones. ¿Y qué contratan? A una vidente. O sea, ¿en el mundo de quién? Y además, ¿qué clase de vidente, no? ¿Con qué credibilidad también, no? sí, porque hay videntes y Hay videntes, de videntes ¿no? a videntes, Bueno, ¿no? esta es una vidente que acabó llevándonos a encontrar unos restos que eran de El suegro. el suegro. Es decir, Encontró a su suegro. encontró a su suegro. Es decir, sí hay algo como inaudito, ¿no? Construir un barco, aunque no estaba claro que se haya construido, que lo botas y se hunde en ese momento, un barco Porque de hormigón, ¿no? Sí, de cemento, De claro. cemento. Es decir, sí. A ver, esa cuéntanos tantito. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, que recuerden que estuvimos involucrados en el Claro, esfuerzo el bélico, Escuadrón 201. el Escuadrón 201 y demás, hay una escasez grave de metales, de acero particularmente, hay escasez de madera y etcétera. Se necesitan buques contenedores de petróleo, porque además México en gran medida interviene en la guerra como un proveedor de petróleo, ¿no? Pero pues no hay manera de construirlos, es decir, no hay material, ¿no? Y el secretario de la Marina dice, yo vi en Cuba cómo se construyen, que es cierto eso, se construyen buques de hormigón. Hagamos uno. Entonces, y aquí viene esa parte también tan rara de México, porque la verdad es que no sabemos si se construyó o no se construyó, pero el periódico Excelsior, ¿verdad? Fue el Excelsior, sí sacó una nota burlándose del secretario de Marina, porque según Excelsior, se construyó el barco y se hundió en el momento de la botadura. Ahora, no hay ninguna evidencia de que ese barco exista. O sea, también es como la historia de un barco fantasma. También tiene que ver con la falta de información Claro. y estos secretos gubernamentales y todo lo que no se puede decir, ¿no? La Claro, opacidad. la opacidad. Claro, o por ejemplo el caso, bueno, el de la huelga de Salinas es algo increíble porque era un hombre que había acumulado todo el poder en su sexenio, del 88 al 94, y de pronto porque le echaban la culpa del error de diciembre y le echaban la culpa de que estaba obstaculizando la justicia para evitar la investigación de su hermano como posible responsable del asesinato del diputado Muñoz Rocha, entonces por eso se va a huelga de hambre, para lavar su honor, o sea, un expresidente. O el caso, por ejemplo... Y se va en el avión Sí, del Maseco. Exacto, y se va a Monterrey, era uno de los bastiones de solidaridad en ese entonces. Estamos hablando de marzo del 95. O la otra, sí, también cosas absurdas, en ese nacionalismo ramplón revolucionario, ¿no? Todo mexicano, y de pronto redescubrimos a la sandía y a la tuna y al nopal y los huipiles y todo eso de los años 20 y 30. De pronto a un subsecretario de Educación del régimen de Pascual Ortiz Rubio se le ocurre que no es bueno que le traigan a los niños los juguetes, se los traiga Santa Claus. Y entonces decide que mejor ese año 1931 los regalos se los va a traer, ¿quién? Quetzalcóatl. Y ¿Por qué entonces no? montan toda una campaña. O sea, hoy sería, en ese entonces si hubiera habido Twitter, el hashtag que te traiga Quetzalcóatl. Sí. Entonces ya no te... ¿Qué le vas a pedir a Quetzalcóatl? Sí, entonces seguramente los niños ni siquiera sabían escribir Quetzalcóatl. ¿Qué ponías? Querida serpiente emplumada. Sí. Y armaron todo un tinglado y un gran teocalli desde donde en lo alto sale Quetzalcóatl encarnado y reparte a 5,000 niños juguetes y demás. O sea, eso solo puede suceder en regímenes donde no rindes cuentas de nada.
Exactamente, que yo creo que el trasfondo de este libro, digamos, es la impunidad. A ver, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Yo creo que si tú quieres hacer un Estados Unidos bizarro, hombre, solo con la era Trump ya te sale un volumen bastante considerable, ¿no? Una Italia bizarra, ¿no? O sea, tú imagínate con Berlusconi y demás, es decir, una España bizarra. Pero aquí no se nos acaban. Aquí no se nos Es acaban. uno tras de otro. Sí, y ¿sabes qué? Es que creo que la bizarrez, en el sentido que lo entendemos nosotros, por lo menos cuando baja desde el espectro político, digamos, creo que tiene que ver básicamente con el autoritarismo. Es decir, ¿por qué hacen esas cosas? Porque se puede hacer esas cosas, ¿sí? Porque es posible. O sea, ve la Cuba de Fidel Castro, o sea, es un tipo que le indicaba a su médico cómo le tenía que operar el estómago, o sea, que criaba vacas en un departamento del Vedado. O sea, digo, eso es, yo sé que es un héroe para muchas personas, pero pues también él o Leónidas Trujillo o la dictadura argentina pues están llenos de esas cosas. Aquí es raro porque hemos ido entre una falsa democracia y un casi autoritarismo, ¿no? Entonces creo que eso le ha dado un sellito a nuestro bizarro. Definitivamente hay mucho material y tenemos que leer México Bizarro. Ya está a la venta, ya lo podemos Ya. encontrar en cualquier ¿Puedo- lugar. ¿Puedo decir algo? Dilo. ¿O lo dices tú? Dilo tú. Ya se agotó la Ya primera se edición. agotó. Salimos Ay. con 16,000 ejemplares y ya viene la primera reimpresión de 11,000 más. Así que... O Para sea, que estén atentos. Va muy bien. Sí. 27,000 ejemplares en 2 meses es muchísimo. Es bizarro hasta para nosotros, ¿verdad? Así es. Jamás lo hubiéramos imaginado. Y también está en plataformas Que digitales. vayan preparando las para transferencias Navidad, bancarias para que en no den editorial, el ¿no? típico suéter que a nadie le gusta en el intercambio. México Bizarro. Claro, si Mejor quieren con un regalo. suéter, no tengo problema. Pues muchas gracias, Gracias. Julio. Muchas Muchas gracias, gracias, Alejandro. gracias. Gracias.